Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta séptima sesión del seminario Repensar la Física en su 10ª edición. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Marta Elisa Palomino Obando. Ella es investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Doctora, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Erika. Me da gusto verte y saludos a todo tu auditorio. Contrario, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El día de hoy, pues bueno, tenemos ya es nuestra séptima sesión del seminario, entonces, pues bueno, ya estamos como en la recta final, entonces a todos nuestros asistentes, pues les agradecemos que hayan continuado con estas ediciones. Nos faltan todavía 3 sesiones más a partir de hoy, entonces recuerden que para poder acreditar el seminario necesitamos un 80% de asistencia y pues bueno, con toda la entrega de las evidencias de los resúmenes, vamos a poder acreditarlo, aprovechando como recordatorio para que vayan empezando a trabajar sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, pues me da mucho gusto recibir la doctora, nos da, pues bueno, agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y sobre todo, pues bueno, de parte de nuestro director, el ingeniero Carlos Alberto Paredes Treviño, que se incorpora en unos minutos con nosotros, pues le damos la más cordial bienvenida. Le comentamos que pues tiene totalmente abiertas las puertas del instituto, nos dará mucho gusto incluso, pues si es posible, pues más adelante establecer una colaboración con la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. De hecho, en la primera edición, la primera sesión del seminario, tuvimos la fortuna de contar con la presencia del doctor Cantún, que es el director de la facultad actualmente, y pues bueno, ojalá y podamos seguir estableciendo esta colaboración y, como lo platicábamos hace un momento, establecer pues esos lazos, ¿no? Por comunidades pues hermanas, poblanas, al final de cuentas. Claro que sí, Erika, pues me da mucho gusto. Antes que nada, pues sí, agradezco mucho la invitación que me has hecho para participar en esto, para poder compartir con tu comunidad algunas de las cosas en las que nosotros trabajamos o hacemos, como bien dices, con una mira hacia futuras colaboraciones, a final de cuentas, pues sí. Somos de la misma familia, ya sabes que tú también eres una persona muy querida y muy apreciada en la comunidad de los físicos de la UAP. Bueno, por si no lo conocen, no lo saben, pues Erika es egresada, es de nuestras mejores egresadas, de las más brillantes que hemos tenido en nuestra facultad. Y pues ahora establecer una relación de colegas. Pues me da mucho gusto que sea posible. Y también pues agradecer al ingeniero Carlos Alberto Paredes Treviño, director, por también abrirme este espacio para poder interactuar con esta comunidad y platicarles un poco, pues a nivel divulgación de lo que hacemos en el área de los materiales. Muchas gracias. Al contrario, pues muchísimas gracias. Si me permite, antes de que demos inicio pues a esta charla, que la verdad va a ser muy, muy interesante para todos, sobre todo para nuestros estudiantes también, que aunque son estudiantes en su mayoría de ingenierías, pues bueno, la física está presente en todo, ¿no? Y que es justamente el tema de nuestro seminario, repensar la física desde los diferentes enfoques. Yo no te escucho. Yo no te escucho, hice ¿Hasta algo. escuchar? Ah, ¿Ya se ya escucha te otra escucho, vez? sí. Ok, Sí. no, muchas gracias. Una disculpa. Les comentaba que, pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar con algo, pues que es el área de ciencia de materiales, que está presente en todas las áreas, no solamente en la física, sino también en la ingeniería, porque justamente son muchas de las aplicaciones en las que vamos a poder encontrarla. Y le decía que casualmente, ¿verdad? Yo soy también parte de mis líneas de investigación y pues también compartirles a nuestro auditorio que, pues bueno, yo inicié a trabajar en esta área, pues gracias a la doctora Marta. Ella fue también con quien empecé a trabajar particularmente en estos temas. Entonces, pues bueno, que me da mucho gusto que nos acompañe y si me permite voy a presentar un pequeño video de presentación para que nuestros Ujú. asistentes pues conozcan un poquito de su trayectoria. Y comenzamos con Gracias, su sí. presentación. Eh, Deme ¿Empiezo? un segundito, voy a compartir el video y ahorita, deme un segundito, por favor.
¿Me confirman si ya pueden visualizar, por favor, doctora? Estoy viendo tu pantalla, color Perfecto. naranja, sí. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos con el video de presentación. Bonito, muchas gracias, Erika, Al contrario. por ese video. Entonces, tú me ¿Es dices, algo? Si gustan compartirnos su presentación, por favor, y damos inicio. Y ya la podemos visualizar. ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ok, bueno, pues muchas gracias. Reitero mi agradecimiento, tanto al ingeniero Paredes como a la doctora Erika Cervantes por esta oportunidad que tengo de platicar con ustedes. La plática la he titulado La magia de los materiales y pues quiero de entrada, para que se vea algo de magia, quiero comentarles que vamos a pensar si sería posible tener una capa como la de Harry Potter, podría ser una realidad pensando en la magia. Entonces, sobre eso quiero platicarles el día de hoy y sobre diversas cosas que se realizan en los materiales. No sé si igual nuestros asistentes pues nos gusten ir comentando, le parece bien en el chat si alguien cree que sea posible o si creen que se Sí, pueda claro, con crear. mucho gusto. Ajá, Adelante, cualquier está cosa. abierto el micrófono y también pues el chat, que les gusten ir comentando. ¿Creen que se pueda? Y usted, doctora, desde su punto de vista, digo, como investigadora en el área de la física de materiales, pues bueno, precisamente partiendo de esta premisa de pensar en algo que aparentemente es mágico o que hemos visto en las películas de ciencia ficción, ¿usted cuáles cree que son las propiedades principales de los materiales que deberíamos, pues a lo mejor de analizar, de estudiar y sobre todo, pues cómo es que las podríamos aplicar? Pues sí, muchas gracias. La magia de los materiales, por decirlo de alguna manera, porque podrían haber sido, como bien dice la doctora Erika, en algún momento temas de ciencia ficción, se valoran desde muchas de sus propiedades. Por ejemplo, si hablamos de las propiedades mecánicas de los materiales, podemos hay que estudiar su elasticidad, la tensión, la compresión, el impacto. Por ejemplo, cuando nos compramos unos tenis, que están suavizados para el impacto con el piso, pues están estudiando propiedades mecánicas. También cuando se adapta un dispositivo a a nuestra dentadura como apoyo, el hecho de que los ladrillos de construcción tengan esta forma tiene que ver con su elasticidad y con su deformación. Y lo mismo, sobre todo si tenemos ahora un público de ingeniería, los que puedan hacer ingeniería civil, pues van a tener como punto interesante cómo hacer uno de estos puentes para que resistan la cantidad de peso necesario, ¿no? Algunos para quienes puedan trabajar en biomateriales, les puede parecer interesante, bueno, ¿y cómo es que se estudia? ¿Cómo es que cuando tenemos un problema en nuestra estructura ósea, eh, nos ponen un material? Eso, todo eso se tiene que estudiar en términos de elasticidad, de biocompatibilidad con nuestros tejidos, y esa es gran parte de lo que nosotros estudiamos en los materiales. Hablar de las propiedades eléctricas es otro de los temas que es riquísimo. ¿Por qué? Pues porque forma parte de nuestra vida diaria. De entrada, pues es estudiar que
la materia está compuesta de átomos, pero esos átomos, dependiendo de sus configuraciones, se pueden enlazar de tal manera que generar un mal de electrones y tener propiedades de conducción, eh, como lo mostramos aquí en estas figuras. A partir de la respuesta que tienen los materiales ante la presencia de los campos eléctricos, los clasificamos de esta forma. O sea, aquí en estas dos líneas rojas mostramos los niveles de energía de un átomo, ¿no? Quienes estudian química, bueno, pues saben que el nivel 2S es 1 y 2P es un nivel siguiente y que aquí hay una brecha. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando juntamos muchos átomos, muchos, lo que hacemos es generar bandas de energía y esas bandas de energía, si las representamos acá, vamos a tener las diferencias que hay entre tener un material conductor, semiconductor o aislante. En el conductor se comparten electrones, en la banda de conducción, en el semiconductor hay que excitar a los electrones a que suban a esa banda y muchas veces esta excitación se hace por luz solar, y de ahí vienen celdas solares, por ejemplo, como términos de una aplicación. Y lo que pasa con los aislantes, pues es que la brecha de energía es muy grande y no es posible. ¿Tienes el trapeador? ¿Perdón? Ani, ¿tienes el trapeador? Creo que no corresponde, ¿verdad? La plática. ¿Lo Y puedo bueno, agarrar? de ahí pasamos a los circuitos electrónicos, o sea, todos estos circuitos, y por eso les digo que forman parte de su vida diaria, son nanométricos, estructuras nanométricas que tienen propiedades basadas justamente en estas estructuras y en estas respuestas y que nos generan dispositivos que son diodos, lo que en otros materiales eran que los diodos transistores, capacitores, etcétera. Uno de estos circuitos integrados que seguramente ustedes habrán tenido oportunidad de ver, pues es lo que tenemos en nuestro celular. Ahí en nuestro celular tenemos muchos materiales, tenemos silicio, tenemos arsenuro de galio y algunos otros que se han manipulado de tal manera que den una respuesta de acuerdo a lo que nosotros estemos esperando. Otra de las propiedades que son también muy interesantes son las propiedades magnéticas. Y las propiedades magnéticas en los materiales también provienen del átomo, de la estructura del átomo. En el caso de los átomos, tenemos los electrones que forman una nube alrededor del núcleo y que generan corrientes. Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, aunque hay otra propiedad que eso se conoció hasta el siglo pasado y es el spin del electrón. Entonces, la respuesta magnética de los electrones proviene ya sea ocasionado por la rotación de los electrones alrededor de su núcleo o por el spin que tienen los electrones. En la figura mostramos algunos tipos de imanes, por ejemplo, las limaduras de fierro que se forman al poner un imán, forman las líneas de lo que le llamamos los campos magnéticos, ¿no? Entre el norte y el sur siempre vamos a tener líneas de fuerza donde unas líneas van hacia el otro polo. Y si extrapolamos esto a nuestro planeta, es justamente también lo que está pasando, que tenemos un imán en la Tierra que no coincide con el geográfico exactamente y que aquí tenemos un polo sur magnético y tenemos las líneas de fuerza parecidas a las que se presentan en los imanes. Entonces, todas las propiedades del magnetismo provienen de los átomos. Aquí mostramos, por ejemplo, algo que puede ser debido al spin y algo que puede ser debido a la rotación del electrón alrededor del núcleo. El spin tiene dos formas de presentarse. Bueno, y entonces eso nos lleva también a una clasificación de materiales. Por ejemplo, el diamagnetismo, fíjense aquí sin campo cero y aquí el campo el campo magnético va dirigido en dirección contraria a cómo se forman la polarización magnética de los materiales. Esto es cuando la respuesta fundamental es por la rotación de los electrones. Esos son los materiales diamagnéticos. Los materiales paramagnéticos, aquí los tenemos sin campo, o sea, en campo cero, y cuando se les aplica un campo se alinean. Estos materiales tienen fundamentalmente su origen en el spin del electrón. Y la diferencia con los ferromagnéticos es que el magnetismo que se adquiere en un ferromagnético respecto al paramagnético es que es mucho más fuerte
y cuando después de un campo magnético aplicado se queda magnetizado, que son los imanes como los que mostrábamos en esta imagen. O sea, este imán, ¿por qué se quedó así? Bueno, porque en algún momento se le aplicó un campo magnético y después de ser aplicado ya quedó su magnetización orientada. Entonces, aquí en esta figura podemos ver de manera macroscópica, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero ya sin ver el detalle de los átomos, cómo se comporta un material diamagnético, como que tiende a sacar las líneas de fuerza del material, y el paramagnético o ferromagnético tiende a localizarlas dentro del material por el mismo alineamiento que tiene. Y aquí el diamagnético, porque la magnetización se opone al campo magnético aplicado. Como una aplicación que puede parecerles a ustedes interesante, vamos a ver cómo son las partículas de una cinta magnética. En una cinta magnética, en lo que fueron los cassettes, los VHS, pero que los usamos actualmente en nuestras tarjetas, normalmente así están las partículas en una cinta magnética, que es la que tenemos en las tarjetas de débito, crédito. Y después de ser aplicado un campo, se orientan de tal manera que queda grabada una información, y entonces ahí es donde llevamos la información de nuestra tarjeta como el NIP o alguna otra cosa a la cual se le quiera asociar. Entonces es una de las grandes cosas de lo que uno hubiera pensado, cómo podría ser posible que con una cinta magnética sepan mi nombre, sepan muchos de mis datos, ¿no? Cómo queda una lectura a través de esta orientación de las partículas de manera magnética. Bueno, otra de las grandes maravillas es el espectro electromagnético. Las propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales nos llevan a darle una propiedad óptica. Y cuando hablo de propiedad óptica me refiero a cuál es la respuesta que un material da ante la presencia de campos de ondas electromagnéticas. En la primera figura estoy mostrando cómo cómo son las ondas de luz, lo que nosotros conocemos como, pues, la luz, lo que vemos, pero también las ondas de radiofrecuencia y muchas más. Aquí se mide de dónde a dónde está la longitud de onda. Fíjense cómo el campo magnético es perpendicular a la propagación, y el campo eléctrico, que es el rosita, está oscilando, crece y se hace pequeño, y es perpendicular a la propagación. Cuando tenemos un caso como esto de ondas transversales, cuando ustedes tiran una piedra en una alberca, el agua sube y baja, pero la onda se propaga de manera radial, ¿están de acuerdo? O sea, tiran la piedrita y empiezan a hacerse círculos, y esos círculos es agua que sube y baja. Aquí pasa lo mismo, los campos suben y bajan, pero la forma en la que se van propagando es de manera perpendicular. Fíjense, aquí muchas veces cuando hablamos del espectro electromagnético decimos, ahí está todas las áreas de la física están ahí. Por ejemplo, cuando la longitud de onda es muy larga, como puede ser aquí de 10 a 1000 metros, aquí están más o menos las distancias, nos estamos refiriendo a ondas de radio, ondas de televisión. Mire, aquí está radio AM, dependiendo de la longitud de onda. O sea, la distancia que hay entre, pues, una cresta y otra cresta es a la que le llamamos la longitud de onda. Cuando nos empezamos a hacerlas más reducidas, por ejemplo, cuando vamos a las microondas, entonces ya estamos hablando de cómo nos llegan las señales de audio. Bueno, nos llega la señal a nuestro teléfono celular. Es a través de un espectro de microondas. Y bueno, también aquí tenemos el horno de microondas, que la característica que tiene es de penetrar y ser transparente ante el plástico, al vidrio, y excitar a las moléculas de agua de los alimentos, que es lo que produce que se calienten. Entonces llega esta radiación de ondas electromagnéticas, metemos en un recipiente, metemos la comida, el recipiente, que sea de plástico o vidrio, es transparente a estas ondas, y lo que hace es llegar a la comida y excitar a las moléculas de agua, las absorben ese calor y es lo que nos calienta el material. Aguas con meter un metal, ¿por qué? Porque el metal para estas longitudes de onda lo absorbe. Entonces ustedes
meten un metal en un horno de microondas, ¡pum! Se calienta el mismo metal y a veces hasta reacciones un tanto peligrosas pueden ocurrir. Si nos vamos haciendo las longitudes de onda cada vez más pequeñas, nos vamos a ir a ubicar en el espectro de la luz visible. Este pequeño intervalo que está alrededor de 10 a la 15, lo podemos amplificar en la figura de la izquierda y podemos ver que este pequeño espectrito es toda la luz visible y aquí están, o sea, todo lo que vemos obedece a un rango de longitudes de onda sumamente pequeños. Y en ese rango tan pequeño somos capaces de observar la diferencia de tonalidades de todo lo que nos rodea. Todos los colores, cada uno de los colores tiene una longitud de onda distinta y por eso nuestros ojos reaccionan y reconocen un determinado color. Después nos vamos a los rayos ultravioleta, que recordarán que aguas con el sol porque tiene radiación ultravioleta y a veces es la que nos quema. Y nos vamos mucho más a cantidades mucho más pequeñas y vamos a encontrar los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X, ¿qué característica que tienen? Pues nuestra piel, nuestro músculo es transparente a ellos, pasan sin ningún problema. ¿Y quién no es transparente? El hueso. Por eso cuando nos tomamos una placa de rayos X, pues llega esa radiación a nuestro hueso, la refleja y es lo que impacta en la máquina. Entonces, aquí estamos hablando, pues sí, que las propiedades ópticas son la respuesta a la incidencia de ondas electromagnéticas en los materiales. ¿Por qué electromagnéticas? Recuerden que esas ondas están compuestas de campos eléctricos y de campos magnéticos, como la figura que tenemos en esta parte superior. ¿Qué más tenemos? Las propiedades ópticas. Esto de la refracción de la luz, ustedes lo habrán visto. Aquí hay un vasito con un lápiz adentro y este efecto ustedes lo habrán notado. Este es un efecto que le llamamos refracción porque pareciera que el lápiz se corta dentro del vaso. ¿A qué se debe? Bueno, pues llega una luz en un cierto ángulo de incidencia y debido a los cambios de la velocidad de la luz en este material, y por el material que es su índice de refracción, el rayo tiene una desviación. Estos dos ángulos no son iguales y eso es lo que está pasando con nuestro lapicito. Y otro de los efectos muy interesantes, pues es la reflexión. Todos nos hemos visto en un espejo, todos hemos visto cuestiones como que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Nos paramos enfrente. Si nos vamos a un lado, vamos a ver, si nos paramos de este lado ante el espejo, vamos a ver lo que está pasando como por acá donde está el rayo reflejado. Habremos visto esas propiedades. Y la otra es la transmisión. Por ejemplo, la luz que nos llega del sol atraviesa el vidrio y el vidrio es algo transparente. La pared no es transparente, la luz visible, pero un vidrio sí lo es. Entonces, son propiedades que tenemos de algunos de los materiales. Y bueno, hay muchas cosas que se estudian acá. Ya vimos la refracción, tenemos manera de producir imágenes con holografía y tenemos un efecto de refracción, bueno, de dispersión de la luz también. En este efecto arcoíris lo habrán visto. Entonces, con eso hemos hablado de las diversas propiedades de los materiales y de cuáles son las aplicaciones que se les da a estos materiales. Sí, doctora, muchísimas gracias. No sé si alcanzan a escucharme, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Perfecto. Gracias, claro. No, pues al contrario, muchas gracias por platicarnos sobre todas estas propiedades que son muy interesantes y sobre todo, pues, que yo creo que todos nuestros asistentes estarán de acuerdo en que es algo que vemos día a día, ¿no? Son fenómenos con los que convivimos, hasta para escoger, por ejemplo, cuál es el bloqueador solar que vamos a, por ejemplo, a comprar, ¿verdad? Cuando vamos a hacernos un análisis, todo eso, pues bueno, son aplicaciones, pues, de la vida diaria. Entonces, en base a esto que nos platica, doctora, de todas las propiedades principales de los materiales, desde el punto de vista óptico, magnético, mecánico, ¿cómo es que se pueden estudiar cada una de ellas? ¿Nos podría platicar un poco más, por favor? Sí, claro que sí, Erika, con mucho gusto. Fíjense, ya hemos visto gran cosa de los materiales que por sus propiedades tenemos usos en la tecnología, pero para estudiarlos, ¿de dónde partimos? Pues partimos
de lo más elemental, que son los átomos, cómo están configurados los átomos. Para nosotros es muy importante qué lugar ocupan en la tabla periódica, porque va a depender si tienen electrones libres, si no los tienen, si están fuertemente ligados. Aquí en esta figura inicialmente, ahora, después de tener estos átomos, los átomos se juntan y forman estructuras. Las estructuras pueden ser periódicas, este, pueden ser aleatorias, pueden ser completamente desordenadas. Aquí estamos ejemplificando un caso de la sal, el cloruro de sodio, en donde las esferas verdes, un poquito de color verde fuerte, verde, son los átomos de cloro, y estos átomos de cloro que les falta estos átomos de cloro se unen con los átomos de sodio y hacen estructuras que esta estructura la repiten 10 a la 23 veces, o sea, muchas, muchas veces, y es lo que nos tendríamos un granito de sal, ¿no? Normalmente así se les representa, aunque en la mayoría de los casos, bueno, sí hay una separación que tiene que ver con sus fuerzas eléctricas entre ellos, y es la parte fundamental que nos lleva a clasificarlos, a dividirlos y a pensar en sus propiedades. Ay, perdón. Aquí tenemos el cloruro de sodio, aquí por ejemplo tenemos la estructura del cloruro de cesio y aquí tenemos otro elemento que está curvado por flúor y calcio y que ustedes pueden ver que tiene una estructura muy, muy diferente, ¿no? A las anteriores. Entonces, aquí hay toda una riqueza en cuanto al estudio de cómo se estructuran los materiales, porque de eso va a depender si si son unos aislantes, porque cuando hacen un enlace iónico, se juntan el electrón con la parte positiva del sodio, se unen los dos y entonces no tenemos manera de removerlos. Ahí estamos hablando de un aislante, pero si empiezan a compartir electrones, podemos ir desde un semiconductor hasta un metal en donde tengamos muchas propiedades eléctricas interesantes como las que mencionamos. La estructura, aquí les quiero comentar, ¿será la estructura importante en los materiales? Pues yo creo que aquí ustedes pueden ver, fíjense, el diamante y el grafito están hechos a base de carbono. Los dos son átomos de carbono, son muchos átomos de carbono. El grafito tiene una estructura hexagonal. Aquí ustedes ven cómo se unen en hexágonos. Y esta tiene una estructura que se le llama FCC, por sus siglas en inglés, que quiere decir que está centrada en las caras. O sea, aquí tenemos un cubo y luego tenemos formando las vértices de un cubo. Y aquí en esta cara tenemos un átomo también de carbono, pero que está en medio de toda la carita. Y así pasa. Tenemos en esta cara un eh, pues también tenemos los átomos en las esquinas y en medio de la cara, tenemos un átomo. Bueno, pues si ustedes podría parecer irrelevante esta diferencia, pero si le ponemos una diferencia aquí en signos de peso, seguro que todos van a decir, sí hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, dense cuenta de qué tan importante es la estructura que se forme, cómo se conforman las estructuras de los materiales, ¿no? Eh, Entre lo que es el grafito, o sea, con lo que están hechos los lápices, y entre lo que es un diamante. Entonces, ahí yo creo que nos podemos dar idea de que si no se nota la diferencia atómica, se nota la diferencia en costos, ¿verdad? Estamos hablando de cosas muy, muy radicales. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros lo estudiemos porque evidentemente vamos a encontrar propiedades distintas en cada material dependiendo también de la forma en la que se puedan estructurar. Y más adelante voy a hablar de una tercera estructura relacionada con eh, relacionados sí con el átomo de carbono. Entonces, bueno, aquí lo que abro es el panorama de lo que nosotros tenemos que trabajar y estudiar para entender los materiales, para manipularlos a través de su estructura y a través de su integración atómica que nos reflejan muchas propiedades desde el punto de vista macroscópico. Eso es Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que, pues bueno, cada vez vamos adentrándonos más en la materia, ¿verdad? Entonces, pues vemos la relevancia no solo de las propiedades a nivel macroscópico, sino también microscópico y cómo es que están entrelazadas, como bien lo mencionaba.
Por ejemplo, no podemos comparar, ¿verdad? Como bien dice, el costo de un lápiz con el costo de un diamante y pensar que es la base es la misma, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte fundamental. Doctora, tenemos un comentario en el chat, me voy a permitir leerlo, si le parece bien. Aquí nos comenta Arturo Emanuel que él dice que aunque suene fantasía, la ciencia ya ha dado pasos hacia algo similar, que existen investigaciones en materiales llamados metamateriales que pueden desviar la luz alrededor de un objeto, haciéndolo casi invisible al ojo humano. Todavía no es tan perfecta como la capa de Harry Potter, pero demuestra que la ciencia ficción puede inspirar a veces, o perdón, avances reales. Tal vez en algunas décadas hoy lo que aparentemente sea magia sea solamente tecnología avanzada. Pues yo creo que tiene mucha razón Emanuel, ¿verdad, doctora? El día de mañana Y probablemente, muchas gracias por esa pregunta de cómo nos introduce a algo que a través de exacto. dibujos y de gráficas les quiero mostrar. Muy bien, doctora, ¿Sí? muchas gracias. Por favor. Bueno, entonces ahora sí ya nos adentramos a otro tipo de propiedades que tienen que ver con esto que nos comentaba, bueno, Arturo y que nos ha hecho favor de leer la doctora Erika. Vamos a hablar. Fíjense, los materiales, como el que tenemos en la parte superior, son los cristales reales. Son moléculas que se ubican de manera periódica. Pero hay otro tipo de materiales que son artificiales, bueno, hay algunos artificiales y otros naturales, que siguiendo la idea de que son estructuras periódicas y bien construidas, les llamamos cristales fotónicos. Cristales porque obedecen a una estructura regular, geométrica. Fotónicos porque presentan una respuesta ante la luz y no ante los electrones. Hasta ahorita yo he comentado y cuando les presento este tipo de estructuras, pues hablamos de los cristales reales que presentan respuestas distintas ante la presencia de campos eléctricos que generan corrientes y es los electrones y protones, los partículas cargadas, quienes desempeñan ese papel. Pero aquí de lo que vamos a hablar es de los cristales fotónicos. ¿Por qué la fotónica se está volviendo un tema mucho más interesante que la electrónica? Digo, no porque va a dejar paso la electrónica seguirá siendo muy fuerte para nosotros. Pues porque en el caso de la fotónica, los fotones viajan mucho más rápido que los electrones. Así que, y con muchas menos pérdidas. Por eso, en gran medida, se ha ido atravesando de lo que es la electrónica a la fotónica. Por ejemplo, antes un disco de acetato, que a lo mejor sus abuelitos lo tienen, era un proceso entre mecánico y eléctrico, pero después llegaron los DVDs, que ya era un proceso óptico, por ejemplo. Y vamos a hablar también de las fibras. Bueno, ¿qué característica tienen los cristales fotónicos? Que son periódicos y la periodicidad se puede presentar en una, dos o tres dimensiones. Es una periodicidad en donde no se manejan átomos, se maneja eh, una sustancia, ya un cuadrito, cada cuadrito es de un material que ya tiene una respuesta homogénea y que son de diferentes índices de refracción. O sea, los cristales fotónicos también los podemos hacer de combinado silicio con aire o de algunos otros materiales biológicos como los que aquí les presento. Por ejemplo, esta mariposa, sus alas están compuestas de elementos de manera periódica. Aquí está la composición de sus alas y justamente esa composición nos permite muchas veces cuando aletean ver colores distintos, porque la respuesta, la reflexión de la luz en estos cristales es cambia. Y ahorita les voy a mostrar algunos casos. Por ejemplo, este escarabajo tiene una piel como la que se muestra a escala micrométrica, aquí a nivel de 1 micrómetro y aquí a nivel de 2 micrómetros, y también tiene una estructura periódica y por esa razón presentan respuestas distintas ante la incidencia de luz. Otro de los materiales que han sido también y que son catalogados como piedras preciosas son los ópalos. Los ópalos pueden tener estructuras muy diversas y se encuentran de manera natural o también se han creado de manera artificial en los laboratorios. Si nos vamos a escala microscópica, vamos a encontrar que los ópalos tienen una estructura hexagonal como la que aquí se está mostrando en la figura, en donde estas
estas pequeñas esferitas están hechas de dióxido de silicio en la mayoría de los casos, aunque también se pueden presentar de otros materiales. Entonces, fíjense que hay cosas, y oye, ¿por qué cambia de color la luz digo, esa mariposa, o vemos de diferentes colores? Pues es justamente porque el color que se refleja está dependiendo del ángulo en el que incide la luz, y eso tiene que ver con la periodicidad del material. Grandes aplicaciones, por ejemplo, las fibras ópticas. Otra vez, fíjense cómo todo el cable de cobre ha ido siendo sustituido por fibra óptica. De eso habrán escuchado ustedes. Y que la fibra óptica es mucho mejor en términos de conexión que el cobre. Efectivamente, tiene menos pérdidas y transita a una velocidad mucho mayor. Entonces, hay fibras ópticas construidas con cristales fotónicos. También tenemos guías de onda en un circuito. Miren, por ejemplo, acá se hace este diagrama. Todo es periódico, pero hace que la luz entre en una dirección y salga en otra dirección. Y también tenemos la amplificación de los rayos láser en cristales fotónicos. Lo que hacemos para ver las cosas de diferente color en un ópalo es cambiar el índice de la dirección la dirección en la que llega la luz. Si tenemos un cierto ángulo, lo que vamos a tener es, estas gráficas representan resultados experimentales en donde se ve cómo se refleja la luz. La luz se refleja y dependiendo del ángulo que incida, va a ser reflejada en este color, o bien puede ser reflejada en azul o reflejada en verde, dependiendo del ángulo de incidencia. El material es el mismo. Aquí estamos hablando ¿qué? De dióxido de titanio, y los ángulos de incidencia de la luz son diferentes, ¿no? Entonces, eso quiere, porque aquí donde estas ondas, es esto que se ven muchos piquitos, puede propagarse ahí la luz, pero donde no se propaga es donde hay una brecha, donde dice aquí la luz no entra, a esta longitud de onda no entra la luz. Y si no entra, ¿qué pasa? A algún lado se tiene que ir. Bueno, pues se refleja la luz y es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, estos fueron ya resultados que se elaboraron de manera teórica, con experimentos teóricos, y este también es un experimento es un ajuste de experimentos, de experimentos que se han hecho en términos de rugosidades, de cómo llega la luz a la superficie y cómo se refleja en un cristal fotónico, dependiendo de qué tan arrugada, digamos, estuviera la superficie del material. Digamos, son cosas que en algún momento, pues hemos sacado como comprobantes de la manera en la que puede ajustar. ¿Y cuál es la ventaja de decir, ay, pues ya sé por qué? Bueno, aquí no se trata nada más de saber, sino de diseñar. Si nosotros tenemos una manera teórica de diseñar la respuesta de los materiales, entonces lo podemos construir de manera experimental porque ya predijimos con la teoría cómo podría elaborarse. Bien, y ahora vamos justamente a lo que nos hablaba Arturo sobre la refracción negativa. Había yo mostrado hace un momento esta figurita en donde llega la luz, incide y se desvía ligeramente generando un ángulo de refracción distinto, y que eso es lo que hace que metemos un lápiz y vemos que se refracta. Entonces, eso es algo que hemos visto, pero ¿habrá materiales en donde su índice de refracción sea negativo? Esta fue una de las grandes preguntas que se hicieron por Baselog en 1969, hace muchos, muchos años. Pero fue una curiosidad meramente teórica hasta que hubo la posibilidad de empezar a construir algunos materiales que pudieran tener una refracción negativa. O sea, normalmente del lado derecho les estamos mostrando qué pasa. Llega la luz, incide y tenemos la refracción positiva. Pero ¿qué pasa si tenemos un material con una refracción negativa? O sea, aquí fíjense que de este eje punteado, la luz se va hacia la derecha. Cuando se tiene una refracción negativa, la luz se va hacia la izquierda. Y aquí tenemos también el material, un material en donde hemos construido un índice de refracción negativo. Llega la luz, se refracta para el otro lado y luego vuelve a salir con una refracción en dirección contraria.
Aquí también entra la luz, se refracta en dirección negativa y aquí, como es positiva, cambia completamente su dirección. Entonces, fíjense que este primer rayo y este primer rayo, pues tienen que ser paralelos y con este tienen que ser paralelos. Pero lo que está pasando dentro de ese material es la parte interesante. ¿Por qué les llamamos? No vayan a pensar ustedes que si les llamamos metamateriales es porque ya estamos haciendo metafísica, ¿no? El prefijo meta significa más allá de los materiales. ¿Por qué le han puesto así a estos materiales? Porque son materiales artificiales, o sea, ustedes no van a encontrar un material en toda la naturaleza que tenga este tipo de respuesta, se tiene que crear. ¿Y cuáles deben ser las características de este material? Que la permeabilidad, la respuesta magnética y la respuesta eléctrica del material en una cierta región de frecuencias sean negativas. Como el índice de refracción al cuadrado es el producto de estas respuestas eléctrica y magnética, pues tiene dos raíces. Y si tomamos la raíz negativa, ¿cuándo tomamos la raíz negativa? Cuando ambas, respuesta magnética y respuesta eléctrica, sean negativas. Y ahí tenemos un metamaterial. ¿Se han hecho? Sí, se han hecho aquí eh, bueno, aquí les muestro algunas estructuras de metamateriales que tienen toda una estructura combinando propiedades eléctricas y magnéticas para lograrlo. ¿Y cómo es la refracción negativa? Aquí está, otra vez, tenemos un lápiz o un objeto que aquí se muestra su refracción positiva. ¿Qué pasaría si fuera negativa? Pues lo que pasaría con el lápiz es que se iría para el otro lado. De eso estamos hablando, de la refracción negativa. Ahora vamos al punto que nos comentaba Arturo y que tiene que ver con cómo desviar la luz. A ver si esto nos permite ilustrarlo. Supónganse que tienen una luz y hay una manzanita acá y si no hubiera nada aquí, pues vemos la manzana y ahí vemos la luz está llegando y vemos la manzana. ¿Qué pasa si en toda esta región metemos un metamaterial? Aquí, por ejemplo, les han puesto un dibujito que representa de manera amplificada el metamaterial. O sea, en este círculo que se ve acá metemos un metamaterial. ¿Qué pasa en ese caso? Llega la luz, la refracta negativamente y luego la vuelve a mover para acá. Entonces, estos rayos que en principio tendrían que atravesar y que nos permitirían ver a la manzana, se están desviando de ellos gracias al metamaterial que genera una refracción que mueve la luz hacia afuera, cambia el sentido de la luz. Y entonces, ¿qué está pasando? Fíjense que los rayos, bueno, es un dibujo ilustrativo, ¿no? Entonces nosotros no estamos viendo la manzana, vemos que llega la luz y lo único que vemos es eso, la luz como llega a nuestros ojos, pero no estamos viendo la manzana. ¿Qué quiere decir? ¿Que no existe la manzana? Claro que no, lo que está pasando es que no la vemos. Ustedes saben que todo lo que vemos es gracias a la forma en la que la luz incide sobre los objetos y se refleja o se transmite. Y aquí lo que está pasando es que se está refractando, pero una dirección impredecible. Se está yendo de tal manera que no vemos a la manzana y entonces cuando me dicen, ¿estás viendo a la manzana? Manzana, claro que no hay ninguna manzana, no veo nada, porque eso es lo que nuestros sentidos perciben, ¿no? Entonces, ese es el sentido de invisibilidad que se le da a estos metamateriales. Obviamente los metamateriales son usados para muchas más cosas. Con los metamateriales podríamos crear lentes para ver objetos grandes. Ustedes saben, por ejemplo, que para observar cosas en la naturaleza, en el universo, se utilizan telescopios con unas lentes muy grandes. Y eso porque tiene que ver la curvatura para poder ver desde más lejos. Los metamateriales nos estarían dando la oportunidad de reducir considerablemente el tamaño de esos vidrios, de esas lentes, para poder observar objetos a gran distancia. Entonces, es otra de las aplicaciones que podrían tener los metamateriales. Entonces, aquí está el sentido de invisibilidad y esto es lo que podría pasar
para crear. O sea, por ejemplo, aquí esta persona, ustedes están viendo lo que está atrás, las personas que van caminando atrás, y dicen, pues no lo estamos viendo, pero es que esta chica se puso una gabardina de metamaterial. Y aquí Harry Potter se puso una gabardina de metamaterial. Y aquí también está viendo como que la diferencia entre la luz normal, cómo incide sobre él, y la luz que esté llegando por un metamaterial. Entonces, yo espero, bueno, espero haber contestado eso que nos comentaban. Hay otras propiedades muy interesantes. Cuando ustedes hacen incidir luz en una superficie y se trata de un metal, la luz, la propagación de la luz que ya vimos que son ondas, se acoplan con las vibraciones, con el mar de electrones que se comportan también como si fueran grandes osciladores. Cuando los dos se acoplan, lo que tenemos es la generación de un plasmón, que son ondas que aparecen en la superficie. Aquí estamos, bueno, más o menos mostrando estas ondas serían los plasmones, y esto ocurre en una frontera en donde tenemos un dieléctrico y tenemos un metal. Eh, Aplicaciones, pues para la biología, para el arte. En el arte, por ejemplo, se utiliza un poco la idea de los plasmones cuando se hacen esos cristales tipo gótico que tienen figuras en el cristal. El metal que ustedes han visto que rodea a los diferentes colores hace que se propague la luz con una mayor intensidad, y esa mayor intensidad de la luz se debe al acoplamiento de la luz con el mar de electrones, ¿no? En química analítica, en ciencia forense, hay muchas aplicaciones sobre la teoría de los plasmones. Y otra cosa de la que les quiero hablar es del grafeno. El grafeno está formado por átomos de carbono. Aquí nuevamente les vuelvo a mostrar las estructuras de materiales formados por carbono, el diamante que vimos, el grafito, e introducimos este nuevo material que fue en 2012 cuando se ganaron el premio Nobel porque lograron sintetizar y producir un material como esto. ¿Qué tiene este material? Pues este material no tiene 3 dimensiones, tiene 2. Hagan de cuenta, pues es un tapetito, pero no tiene átomos ni para arriba ni para abajo. O sea, por ejemplo, aquí en el grafito, pues cualquiera que agarre, que se tome, pues va a tener átomos arriba, va a tener átomos abajo. Y igual para el diamante, pero este es un material de los llamados bidimensionales. En los materiales bidimensionales ya se están creando fosforeno, y algunos otros que se han logrado a partir de estos años, o sea, ya en este siglo, sintetizar para generar materiales que solamente sean de 2 dimensiones. Aquí hay un dibujo representativo de cómo sería el grafeno. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene tener un material bidimensional? Pues que lo pueden doblar. Si están de acuerdo que ustedes quieren un vidrio por muy, o la pantalla de su celular, así como está ahorita la pantalla de su celular, a ninguno de ustedes se le ha ocurrido doblarlo, ¿verdad? Bueno, aunque ya existen estos nuevos plegables que justamente están basados en este tipo de pantallas, ¿no? Pero el tenerlo de 2 dimensiones, pues les permite doblarlo de diversas formas. Entonces aquí está, digamos, es la misma estructura del grafeno, que otra vez son átomos de carbono, que no se nos olvide que son carbonos en todos los casos, pero que se disponen de una manera así hexagonal y dimensional. ¿Cuáles tendríamos como las aplicaciones del grafeno? Su dureza es extrema, se pueden utilizar en transistores de alta frecuencia, las pantallas flexibles, como la que les comentaba hace un momento, manejarlas por internet a alta velocidad, sensores de diagnóstico, ultracapacitores, contenedores de hidrógeno, reja microscópica. Y fíjense que se está trabajando, es un proyecto que tenemos también en la UAP, de utilizar medios de grafeno con oxígeno hemos visto que puede absorber este tipo de materiales como el mercurio y el plomo, que son contaminantes, y que se tiene un proyecto, pues trabajando en el ánimo también de detener las partículas que son dañinas a la salud del humano, ¿no? Como pues eso, mercurio, plutonio y algunas otras que se encuentran fundamentalmente aquí en el río Atoyac, hay mucho de eso.
Entonces, aquí es la otra que las pantallas del futuro. Miren, unas pantallas del futuro podrían estar siendo como esto. Se imaginarían tener un celular así, que se le enredaran en la muñeca, este, que tuvieran la pantalla de esta forma y lo pueden doblar, lo pueden meter en su, ponerlo como un reloj o verlo con una delgadez mucho mayor, porque ustedes recordarán que pues tendrán presente que el gran reto de la tecnología actual es la de llegar pues a reducir el tamaño de los dispositivos. Entonces, con esto les hago un recuento. Evidentemente, la cantidad de cosas que se pueden hacer con los materiales es mucho más amplia. Un poco les estoy contando de aquellas cosas en las que trabajamos, tenemos resultados, pero la diversidad de cosas es mucho más amplia, ¿no? No sé si resolvimos el misterio de la capita de Harry Potter y, por ejemplo, y mencionamos de algunos de los grandes proyectos que pueden ayudarnos a tener mejores condiciones de vida. Y muchas, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora, por su tan valiosa aportación para toda nuestra comunidad. Nuestros estudiantes, pues bueno, ya están aquí preguntando en el chat. Si le parece bien, comenzamos con las preguntas. Claro que sí. Ajá. Bueno, sí, también sigo compartiendo mejor, ¿verdad? Sí, 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 gusta Ajá. para que, si gusta, A las ver, podemos utilizar de adelante. apoyo. Mire, aquí tenemos ya algunas preguntas de nuestros estudiantes de las diferentes ingenierías. Empezamos con la pregunta de Brandon. Él pregunta, ¿cuál cree que sea el próximo gran avance en materiales semiconductores o fotónicos? Las cosas en las que se está buscando mucho es la superconductividad. No son semiconductores. El problema ahorita que tenemos con los semiconductores, por ejemplo, para generar baterías o para tener ajá, energía alterna, energías sanas, es que las eficiencias son bajas. Todavía no llegamos a altos niveles de eficiencia y eso sería un gran potencial. Otro de los grandes retos en los que se están trabajando con estos materiales es en salud. Por ejemplo, los plasmones, o sea, parte de esta tecnología se está tratando de hacer un tipo de radiación, por ejemplo, que solamente sea atractiva a las células cancerosas. Ustedes saben que actualmente los tratamientos contra el cáncer son invasivos, o sea, se produce una radiación que daña células malas, pero también las buenas. Entonces, otra de las grandes cosas que está ahorita trabajando la humanidad es buscar aquellos tipos de nanotecnología o biomateriales que puedan llegar a destruir las células cancerosas sin hacerle daño a las otras células. El otro tema de la superconductividad es tener materiales que no son ni semiconductores, es tener materiales con una muy, muy alta conductividad sin pérdida y sin pérdidas. ¿Qué pasa con estos materiales? Pues que todavía existen, pero a temperaturas muy bajas, y en lo que nosotros queremos es tener la temperatura ambiente. Y bueno, de la fotónica, seguir reemplazando muchas cosas de la electrónica, como lo que les comentaba respecto a este al ingreso de estos materiales fotónicos. Por ejemplo, cuando nos hacen una endoscopía o eso que meten, lo que meten es una fibra óptica y esa fibra óptica tiene la característica de propagar la imagen sin que se refracte por ningún lado. O sea, está cubierta de un material que hace una refracción. Que no permite que pase la luz por otro lado y entonces la canaliza. Y es otra de bueno, de las grandes cosas en las que trabajamos. Trabajamos también, pues, en dispositivos de materiales para tratamientos médicos. Hay un proyecto en el que estarán trabajando, esperemos, ¿verdad? Prontamente que tengan aquí apoyo nuestros colegas para tener vibrómetros que son utilizados también en la tecnología médica. Ah, digamos que por ahí todavía tenemos mucho camino que recorrer. Muchas gracias, doctora, por su respuesta y esperamos que, bueno, que esta retroalimentación para Brandon haya sido
bueno, parte de la pregunta que nos estabas realizando y gracias también por tu aportación, Brandon. La siguiente pregunta que tenemos en el chat, doctora Marta, es de Mariana Rodríguez. Mariana nos pregunta, ¿qué materiales tienen potencial para tecnologías emergentes como la computación cuántica o la fotónica? Estos materiales fundamentalmente se utilizan materiales que se pueden encontrar, ¿no? Como carbono, silicio, que son más frecuentes. Pero hay una cosa que ustedes hasta habrán escuchado en la política, que son las tierras raras. Las tierras raras tienen características como el herbio, de emitir luz de manera autónoma, ¿no? Por la gran cantidad de electrones, cuando estos se recombinan, emiten luz, son materiales, hay muchos materiales luminiscentes y la investigación en la inclusión de tierras raras en materiales hechos a base de dióxido de silicio, de carbono, de cosas más convencionales, es una de de los retos. Ustedes estarán escuchando que hay en la guerra de Ucrania y todo eso, hay un pleito porque hay una zona de existencia en tierras raras. No es casual, es justamente por la proyección y las necesidades de estos elementos. Estos elementos de tierras raras, pues justamente son raras, son de los elementos que están con un número atómico bastante alto, entonces por eso no son frecuentes en la naturaleza, pero por lo mismo tienen emisiones de luz y de algunas otras propiedades que pueden servir como para, para producir energías limpias. Muchas gracias, doctora, y gracias también, Mariana, por tu pregunta también. Todas son bastante interesantes, ¿verdad, doctora? Claro, no, no, de veras la retroalimentación y qué bueno, muy, muy, muy bien platicadas. Me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de preguntas, sí. Al contrario, pues yo creo que el tema nos daría para hablar mucho más tiempo, No, pues ¿verdad? sí, todo Hay un demasiado, posgrado si quieren. totalmente. Maestría y doctorado y postdoctorado, sí. Mire, tenemos otro comentario y pregunta. Emil Santiago nos dice, buenos días, actualmente estoy estudiando la ingeniería en sistemas automotrices y este conocimiento me parece sumamente interesante. Además de los semiconductores, ¿de qué otra forma se podría aplicar este conocimiento en la industria automotriz? Automotriz, pues Así es. tenemos ustedes sabrán que los carros actuales ya no son, pues que tienen un montón de placas que dicen, es que es la computadora del radio, la computadora de algún otro. Todos estos ya son elementos de la nanotecnología que fueron generados y que todos estos, los sensores, por ejemplo, se tienen el sensor de gasolina, el sensor de energía eléctrica, y todos estos están hechos a bases de materiales semiconductores. Por eso recordarán ustedes que después de la pandemia que se dejaron, o durante la pandemia que se dejaron de producir semiconductores, la gran crisis y donde se vio reflejada fundamentalmente fue la industria automotriz, porque porque muchos de estos materiales que aquí se construyen están en los carros, en los semiconductores, pero no es todo ahí. También están estudiadas propiedades mecánicas en la industria automotriz. Ustedes sabrán que hay automóviles que en un momento de un impacto, la cabina queda resguardada y se tiende a absorber el impacto a través de los laterales para que las personas no sufran la menor cantidad de daños. Entonces, el estudio de este tipo de láminas y que están hechas para los coches también requirió de mucho estudio del área de materiales y también otra cosa, que sean resistentes y que pesen menos. Si ustedes toman un carro de los 60, van a ver la lata, el fierro sumamente macizo, a diferencia de los carros de ahora. Dicen, pues es claro, porque mientras menos masa jalen, la energía que gastan es menor, perdón, y tienen mayor eficiencia este, pues la velocidad del carro, ¿no? Que pueda alcanzar una, una velocidad más rápido, su eficiencia, ¿no? La potencia fundamentalmente. Entonces, están hechos, o sea, por ejemplo, los asientos de los carros que tengan cierta confortabilidad, que la piel o lo que están hechos, lo que recubre los asientos, que no absorban tanto el calor, porque si no nos sentamos y nos quemamos.
Entonces, por donde le vean, hay mucho y grandes estudios de materiales y que seguramente mucho de la tecnología se seguirá mejorando a raíz de las computadoras que manejan los automóviles, ¿no? Todo eso del tener el sensor de cambio de carril, del sensor de impacto, imagínense ahorita, fíjense que es fotónico, a final de cuentas, lo que tenemos nosotros, bueno, lo que tienen los carros, los sensores de reversa y delanteros, es luz, ¿no? O sea, lo que mandan es una emisión de luz y cuando el objeto está cerca, regresa emisión de luz y empieza el sensor a pi, 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 así como que ya vas a chocar y te pone en la pantalla algo. Entonces, ahí está habiendo una tecnología de luz muy importante en términos de las emisiones. Y lo mismo, los carros que ahora tienen para esa protección, para cambio de carril o para un posible acercamiento están basados en fotónica, porque no es electrónica la que mandan, es luz no visible, o sea, no quiero decir la luz visible, sino ondas electromagnéticas las que mandan y regresan. Los controles remotos con los que abren el carro son ondas electromagnéticas, no tienen que ver con cuestiones eléctricas y así. Tomen cualquier pedacito del carro y van a ver cómo en todos ellos hay una industria fotónica que está reemplazando a la electrónica y que está pues dando muchas mayores eficiencias y mejores resultados. Ujú. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Y pues bueno, le platico rápidamente. Aquí en la unidad tenemos diferentes carreras, como ya bien mencionaba, pues sistemas automotrices, pues evidentemente es una de ellas. Tenemos inteligencia artificial, control de automatización, y hay otra también que es bien importante, que es otra, la ingeniería, que es la ingeniería en alimentos, y creo que por ahí también tenemos algunas preguntas relacionadas. Por ejemplo, Mariana Nelly nos pregunta que si habrá alguna relación o algún próximo proyecto que a lo mejor usted conozca y demás, que tenga que ver con la industria alimentaria. ¿Usted cree que también podríamos aplicar todo esto a esta área? Sí, algo de ese uso. Otra vez se utilizan ondas electromagnéticas para determinar el grado de descomposición de los alimentos, por ejemplo, los enlatados. Hay una manera, hay control, ¿no? De estos alimentos que vienen enlatados y que se puede monitorear a través, o sea, si se mandan ondas electromagnéticas y que el recipiente que los contiene sea transparente, se puede lograr tomar información de cuáles son las condiciones de los alimentos. Obviamente la espectrometría, que también es otra de las cosas que tiene que ver con este tipo de materiales, se utilizan. Si ustedes van a una escuela, ya no de alimentos, de gastronomía, tienen a este tipo de espectrómetros que miden los grados de descomposición de los materiales, que miden, pues no sé, de toda la materia que usan para los alimentos, se puede ir monitoreando para conocerlos y ver hasta qué nivel se pueden combinar o no, si van a tener la suficiente cantidad de vitaminas los nutrientes. Por ejemplo, en los alimentos es muy importante conocer los nutrientes que se mantengan a lo largo, bueno, a la industria que sí es que sí está comprometida con el bienestar humano y no con el consumo nada más, pero también tienen este interés. Hay otra cosa en donde también es muy importante. Ustedes saben que para transportar alimentos, por ejemplo, los camarones, los mariscos, se tienen que usar refrigeradores que bajan las temperaturas hasta -60 grados, o sea, muy, muy bajas las temperaturas. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos como, lo metemos al refri y luego ya que lo queremos lo sacamos? No, porque se sabe que todos estos procesos que tienen que ver, fíjense, con algo que a lo mejor no mencioné y por ahí agradezco la pregunta que hace la compañera, porque efectivamente las propiedades térmicas de los materiales son otra cosa muy importante. Si se mete un material, se meten los camarones a un refrigerador, después el proceso para llevarlos a temperatura ambiente debe de ser tal que no se destruyan sus proteínas y que no se destruyan muchas de sus propiedades, porque de lo contrario, pues ni el sabor ni el alimento van a ser los adecuados. Entonces, para los materiales también hay muchos estudios sobre propiedades térmicas para saber
cómo conservarlos, cómo manejarlos en términos también térmicos, ¿no? En térmicos y también a través de espectros que tienen que ver con pues con la radiación, con la energía, electromagnética de cómo se recoge. Pero sí, hay mucho que se puede trabajar con alimentos, ¿no? En la tecnología de alimentos. Muchas gracias por la pregunta, muy buena para tocar también este tema de las propiedades. Sí, muchísimas gracias, Marian, por tu pregunta. Aportaciones, pues todas muy valiosas y sobre todo, pues que estamos viendo que hay diferentes enfoques, ¿verdad? Y bueno, aquí también digo, continuando con esta línea, hablando un poquito de alimentos y cómo influye este estudio de los materiales, Emilio Romero nos platica, voy a resumir un poquito su comentario, que él está realizando su tesis de licenciatura en magnetización de semillas hortícolas, particularmente tomate cherry, y lo que trata de hacer es promover su germinación y resolver algunos problemas. Entonces, él nos comenta que pues, le parece bastante importante el estudio de estos materiales y superconductores, y su pregunta es, ¿cree que esto sea posible en un futuro? O sea, que pues bueno, podamos apoyarnos de toda esta magnetización, las propiedades magnéticas y demás, para poder darle una utilidad, por ejemplo, a los materiales ferromagnéticos y demás, y yo me imagino que todo esto está enfocado pues justamente al área de materiales. Sí, definitivamente sí. Hay pues sí, el proyecto, pues no lo conozco a través del comentario que haces, debe ser muy interesante y gracias por compartir esa experiencia que tienes, pero efectivamente, seguro que habrá muchas propiedades que se tengan que estudiar de ellos, en este caso de las semillas con las que está trabajando. Sé, por ejemplo, de un proyecto de café. En el proyecto del café también se están estudiando sus diversas propiedades. Dicen, bueno, tenemos en México ciertos tipos de café, pero ¿cuál es el mejor café del mundo? ¿Cómo está compuesto? ¿De qué manera podemos generar que las propiedades del café, agarren uno el que digan, este es el que la más le gusta a la gente, tomen un café y entonces hacer un estudio de cómo se compone y de cómo se llegan a esos niveles de café y entonces tratar de reproducirlos desde nuestros espacios a través ya sea de tratamientos térmicos, eléctricos o magnéticos, lograr una combinación de átomos o de moléculas del café que nos permitan generar sabor, conservación, aroma, todas aquellas cosas que uno propone. Entonces, sé que también, por ejemplo, hay un proyecto de café, ese me parece que tiene que ver más con propiedades térmicas, pero lo que nos comenta aquí nuestro compañero, efectivamente, es muy interesante que lo esté haciendo a través de propiedades magnéticas y no dudo que haya muchos más materiales o muchos más alimentos que estén relacionados con este proceso. Muchas gracias, doctora, por su respuesta y también Emilio por compartirnos pues parte de tu trabajo y cómo es que se relaciona con lo que estamos platicando el día de hoy. Pues muchas gracias por tu aportación. Doctora Marta, también Ángel David Daza nos pregunta, ¿qué importancia tiene la simulación computacional o modelado teórico? Pues no sé si te refieres, David, a la investigación en particular de la doctora Marta o en general de la ciencia de materiales, pero bueno, no sé si nos guste platicar un poquito, doctora. Pues claro que sí, la simulación es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es mucho mejor hacer un diseño computacional de ciertas propiedades y ya después de haberlas obtenido, tratarlas de reproducir de manera experimental. Pero porque hay mucha composición de ello, hay muchos materiales pues, que son caros, son poco accesibles, y entonces tener el diseño de un material, o sea, por ejemplo, en los cristales fotónicos, lo que tenemos que hacer, ¿de qué tamaño son los cuadritos para tener una cierta respuesta? Por ejemplo, aquí en las fibras, ¿de qué tamaño deben de ser? ¿De qué material deben de ser? ¿Cuál debe ser su índice de refracción? Pues, o sea, por ejemplo, el tamaño de estos, de cada uno de estos elementos, pues es fundamental y lo hacemos de manera teórica con el fin de que ya habiendo tenido este diseño teórico se pueda llevar al experimento y no estar haciendo este tipo de experimentos con los objetos. No sé si me explico. O sea, ustedes pueden, que queremos una cierta propiedad para
conseguir de un cristal. Hacemos muchos cristales y le cambiamos el ancho poco a poquito para ver cómo se comporta una gráfica, o mejor lo hacemos teóricamente, como lo que hicimos acá, lo hacemos teóricamente como lo hicimos acá, y ya cuando estemos seguros de la modelación, entonces ya lo podemos llevar al experimento. Por ejemplo, aquí lo que hicimos justamente fue, todo esto son resultados teóricos hechos a través de simulación. Y finalmente, ¿cómo comprobamos que las cosas están bien? Pues si hay alguien que ya publicó resultados respecto a un cierto proceso, por ejemplo, aquí que tenía rugosidad, con nuestros resultados teóricos sacamos estos estrellitas corresponden a resultados experimentales, y la línea negra lo hicimos con simulación. Entonces, estuvimos manipulando las unidades, estuvimos manipulando muchos elementos, muchos parámetros a fin de conseguir esta reproducción. Entonces, sí, definitivamente, pues es mucho más económico estar con una computadora primero haciendo simulación de 20, 30 materiales y después llevarlos a la práctica, que hacer la simulación o que estar haciendo esos 20 materiales para medir sus propiedades. Muchas gracias por su respuesta y pues bueno, esperemos haber dado solución a tu pregunta también, Ángel, y pues bueno, evidentemente pues hay que apoyarnos de la herramienta tecnológica con la que contamos hoy en día, entonces pues sí, definitivamente es y será, yo creo, también parte fundamental de, pues, de nuestras investigaciones. Y la última pregunta que tenemos por el momento en el chat, pues es de Hugo Isaías. Él pregunta que si el grafeno servirá para más avances tecnológicos en cuestión de autopartes y desarrollo automotriz, que creo que es lo que estábamos platicando hace un momentito, ¿verdad? Sí, definitivamente, definitivamente sí, para la industria automotriz, que es digamos, es una fuente de atención especialmente importante, sobre todo aquí en México, que se está queriendo producir a lo mayormente posible para automóviles. ¿Y qué propiedades tenemos? Bueno, aquí pusieron un diamante, pero se tiene dureza, es fácil. Porque otra de las cosas que hacemos con estos materiales también, aquí tenemos el grafeno, que son estructuras de puro carbono, pero en muchas ocasiones lo que se hace es impurificarlas, o sea, meter elementos de otros materiales y medir sus respuestas. Entonces, seguramente que aquí habrá muchos dispositivos que puedan ser usados, pues simplemente el grafeno puede sustituir a propiedades que se utilizan con semiconductores bastante impurificados. ¿Y cuál es la ventaja del grafeno? Pues que la construimos en el laboratorio, pero que además es muy, muy pequeño, es muy reducido, y eso nos va a permitir pues que nuestro automóvil tenga menos material que cargar y que tenga propiedades como pues su flexibilidad, su dureza y las respuestas ópticas o eléctricas que estamos esperando de esos materiales. O sea, aquí como en todo, si ustedes me dicen en una televisión, en un celular, en un satélite o en el auto del carro, seguramente, en el auto, perdón, en todos ellos hay semiconductores, en todos ellos hay nanotecnología, ¿no? Entonces, la preocupación del área de materiales es generar esos dispositivos, probarlos, y ya después viene la ingeniería, viene la tecnología de aplicación. O sea, después de generar esos materiales con ciertas propiedades, luego viene la integración de los circuitos que lo hacen quienes trabajan más en el área de la electrónica, mecatrónica o la misma fotónica. Se integran los circuitos, y ya teniendo un circuito integrado, pues ese circuito puede servir en diferentes dispositivos. Obviamente, muchos de los que usan carro, pero también los que tienen un celular, también. Ya ahora hasta no, cosas hasta para preparar en la cocina ya tienen sus circuitos y sus secciones así como de inteligencia, ¿no? Entonces, en toda la tecnología por donde demos vuelta, ya se están haciendo uso de estos materiales. Actualmente sí se está usando el grafeno, pero todavía en pequeñas cantidades, porque es necesario poder sintetizarlo en grandes volúmenes, ¿no? Pero, por ejemplo, en esos celulares que se doblan, ya tenemos algo de tecnología de materiales bidimensionales. Y seguramente que, pues, los carros es
pues es una de las partes fundamentales de nuestra vida diaria actualmente. Bueno, no digo que para todos, si no es nuestro carro, pues es el transporte público. O sea, no quiere decir que todos tengamos un automóvil, pero todos de alguna manera hacemos uso del transporte. Entonces es una de las cosas que fundamentalmente se tienen que desarrollar y se desarrollan con base, digamos, esta es la base. Obviamente no lo es todo. Después de eso, les decía, viene la ingeniería, viene la electrónica, viene la ingeniería y viene la ingeniería de automóviles, como ustedes hacen, todo eso va creciendo, pero todos estamos participando de manera multidisciplinaria para que las cosas funcionen mejor. Muchas gracias, doctora, y también pues a Hugo por su pregunta. Y no sé, continuando en esta idea, pues yo creo que igual hasta el grafeno también tiene propiedades hidrofóbicas, nos puede servir hasta como recubrimientos también. Entonces, bueno, podríamos hablar de muchísimas, muchísimas aplicaciones y en diferentes áreas. Y me voy a permitir leer la pregunta de Alexis. Alexis dice, buenas tardes, ¿qué materiales bidimensionales cree que puedan llegar a usarse para revolucionar el cómo actúa la automatización de algunos procesos industriales? Y yo creo que lo primero que tenemos que preocuparnos es ver cuáles materiales se pueden sintetizar en dos dimensiones. Sí hay varios que se han logrado. Sí, el primero fue el grafeno a base de carbono, pero ya se ha trabajado con el fosforeno, que es a base de fósforo, de arsenuro de galio, de silicio, de algunos otros materiales ya se han ido generando sus propias versiones en dos dimensiones. Con con estos materiales, pues lo que tenemos que hacer es, primero lo que se hace, pues es conocer su estructura, sus respuestas, sus propiedades y luego su caracterización, ¿no? O sea, ya que está creado el material, lo caracterizamos en términos de su conductividad eléctrica, su conductividad térmica, con su respuesta óptica, todo eso se van haciendo estas caracterizaciones y con base a esa caracterización ya se aplica, ¿no? Se aplica en algo, se diseña, se dice, bueno, si impurificas más tal material, vas a lograr un mejor respuesta de conductividad y entonces se hacen estudios con impurificaciones y todo, se generan los materiales y a partir de ellos. Ah, el fosforeno tiene una respuesta así como tipo semiconductor, en tanto que el grafeno tiene una respuesta como de semimetal. Curiosamente, fíjense, el carbono como lo vimos en el diamante o en el grafito son aislantes, pero en términos bidimensionales no es ni siquiera semiconductor, sino que se acerca a ser un material, o sea, una respuesta metálica ya tiene, ¿no? Como de semimetal. El caso del fosforeno, pues ese se acerca en su versión bidimensional a un semiconductor. Entonces, un material hecho a base de fosforeno podemos tener una respuesta tipo semiconductor que pudiera ser utilizada también para dispositivos optoelectrónicos, ¿no? Entonces, pues realmente lo que se tiene que estudiar ahí es mucho y pues afortunadamente hay muchos grupos que están trabajando con toda esta diversidad de elementos. Muchísimas Sí, gracias, no sé si doctora, por toda su... quedó la respuesta, ¿no? Ajá. Sí, Alexis, esperamos que pues con esto ya te lleves un poquito más de, pues de idea, ¿verdad? Y como bien comenta la doctora Marta, pues bueno, y la cantidad de aplicaciones pues es muy vasta, ¿no? Podríamos hablar de tantas como quisiéramos, como se nos ocurrieran ahorita. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que pues este tema les haya llamado la atención, que hayan estado participando. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, que guste levantar la mano, abrir para que pues podamos escuchar su pregunta o mediante el chat. ¿Hay alguna otra pregunta aquí que, aprovechando que tenemos pues la presencia de una experta en ciencia de materiales, ¿verdad? El día de hoy. No, pues encantada por las preguntas que me han hecho. Se los agradezco mucho porque, bueno, nos motivan a seguir haciendo más investigación y me da mucho gusto que ustedes ya como jóvenes ya estén enfocando inquietudes e intereses en el trabajo que muy pronto tendrán que ir realizando. Y así, doctora, pues muchísimo, reitero pues mi agradecimiento nuevamente por la charla del día de hoy. Al parecer por el momento no hay más preguntas.
Si llegara a haber Qué más bien. preguntas, doctora, me parece, si me permite, se las haré llegar vía correo electrónico de alguna manera, si es que hubiera más preguntas, porque bueno, las sesiones quedan grabadas y las subimos a un canal de YouTube, donde pues bueno, las pueden continuar visualizando más personas, entonces si nos apoya, si llegaran a haber más preguntas, pues se las haremos llegar y si nos apoya también con irles dando respuestas, se lo agradeceríamos mucho también. Y pues bueno, sin Encantada, claro que sí, quedo a tus órdenes, Erika, muy y amable. pues con el gusto de atender a a toda tu comunidad. Muchas gracias. Y pues bueno, si no hay más preguntas, entonces pues damos por finalizada la sesión de hoy, pero sin antes, pues bueno, a nombre de nuestro director, el ingeniero Carlos Alberto Pérez Treviño, que en el momento, pues por, ya sabe, cuestiones de agenda, ¿verdad? Sí, No sí, nos sí, pudo claro, no acompañar hay por el ningún problema, momento, lo entiendo perfectamente. pero Que no bueno, se la idea es preocupe. Pero ser por favor, un abrazo y un agradecimiento a él de mi parte, fraternal, por abrir el espacio. Y obviamente para gracias. ti, Erika. Me da Igualmente, mucho doctora, gusto, sí. muchísimas gracias. Usted sabe, usted bien sabe, o por si no alcanzaron a ver en el video, pues también la doctora Marta pues fue directora de la Facultad de Físico-Matemáticas, entonces, pues bueno, sabemos que a veces la agenda no nos permite, ¿verdad? Estar en dos momentos Sí, en el claro. mismo lugar, todavía no lo logramos como físicos, ¿verdad? Pero Eso bueno, de la clonación todavía no se nos ha dado. ojalá que Claro pronto. que sí. Pues bueno, pues muchas gracias, doctora, por su aportación. Creo que fue bastante interesante la charla del día de hoy. Y pues bueno, hay muchas preguntas que me da mucho gusto ver que nuestros estudiantes, de los que de hecho son de primer, segundo semestre, que están empezando Ay, qué apenas en bonito. su carrera, pues bueno, vean que la física es más que solo fórmula, sustitución, operación y resultado, ¿verdad? Va mucho más allá y es parte de pues nuestra labor como docentes tratar de inculcarles, ¿no? Esta curiosidad por buscar algo más allá y pues yo creo que la plática de hoy pues definitivamente logró el objetivo que es pues repensar la física desde la ciencia de materiales el día de hoy. Pues muchas gracias, doctora, y pues bueno, la esperamos igual a todos nuestros asistentes en las siguientes tres sesiones para darle pues seguimiento a este seminario y pues en breve me permitiré también, doctora, compartirle su reconocimiento también por participación Ah, no, pues en este claro, seminario. con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias. Al Estamos en contrario. comunicación, claro, para lo que se Excelente. ofrezca. Muchas Gracias y me gracias, despido de doctora. todos Excelente día. con un saludo afectuoso para toda la comunidad. Hasta Muchas pronto. gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Buen Hasta día. luego, sí. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias.